Minutos, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, como siempre a través de todas nuestras plataformas. Vamos a saludar de inmediato a nuestro siguiente invitado, el doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, el profesor Gilberto Aranda. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días, es un placer estar con ustedes y con los y las auditoras de Radio Universidad de Chile. Sí, profesor, vamos a transparentar algo con nuestros auditores y es que originalmente el propósito de esta entrevista era para abordar el escenario político en Venezuela, que recordemos está en pleno proceso de elecciones, campañas electorales, con todas las polémicas que hemos visto en el último tiempo, pero es ineludible, y así también lo pactamos previamente, no referirnos a la noticia a nivel internacional que ha marcado los últimos días acá en la región, que es esta violación de la Embajada de México en Ecuador por parte de fuerzas policiales de ese país para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, una situación que ha generado un cúmulo de reacciones de rechazo en contra de esta medida, y con México tomando también una serie de acciones a nivel diplomático que incluso ya se confirmó va a derivar en un diferendo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. A su juicio, profesor, ¿qué tan grave es lo que pudimos ver durante los últimos días en Ecuador? Es gravísimo porque no solo se altera una política de Estado en Ecuador, sino que sienta un peligroso precedente en América Latina respecto a que esta nueva camada de presidentes sheriff pueden llegar a también a violar principios consensuados y claramente establecidos del derecho internacional, como es la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Esto, como lo ha hecho a propósito de Venezuela, que no es precisamente una democracia en forma, ha hecho gárgaras con esto, porque tal como dice su canciller, ni siquiera el régimen de Pinochet y de Videla se atrevieron a tanto. Hoy, como el tema es el efectismo, la verdad es que y de alguna manera mostrar ante las opiniones públicas que está dispuesto a hacer lo que sea para de alguna manera colocar tras las rejas a los procesados y condenados. Hemos asistido a esto, pero a mí me parece gravísimo lo que ocurrió, y yo creo que queda claro que incluso presidentes afines a Noboa, como el presidente Milei, han condenado este hecho y respaldado a México. Sí, de hecho lo pudimos ver, por ejemplo, en la postura que ha asumido la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, quien condenó también esta situación y ha dicho que este principio se tiene que defender a toda costa porque es indiferente del sector político. Ahora, profesor, ¿qué consecuencias puede tener esto a futuro? Porque hemos visto durante el último tiempo una serie de hechos que ponen en entredicho el sistema de relaciones internacionales, por ejemplo, la invasión de Rusia en territorio ucraniano, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Ahora se suma esto acá bien cerquita en la región, donde pareciera ser que la forma en la cual está organizada nuestra sociedad en materia de relaciones internacionales no está dando el ancho. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, lo que pasa es que usted me lleva a escenarios que no son plenamente Occidente y América Latina, que es periferia de Occidente. Yo no diría que es un Occidente pleno. Probablemente la gente en Europa no considera que la gente de Perú o de Chile sean occidentales, pero hay que reconocer que de alguna manera nos plegamos a ese orden. El derecho internacional público es bien importante en esa parte del mundo, y la verdad es que no se había visto algo así en América Latina. Si usted me quiere decir que eso ocurre en Medio Oriente, yo le diría que en Gaza ha ocurrido y antes, y también hubo una embajada que fue atacada, una embajada iraní que fue atacada en Damasco. Eso en Medio Oriente es lo recurrente. Bueno, Rusia siempre ha dicho que el derecho internacional le parece que está en desacuerdo en varios aspectos, pero en América Latina esto no lo habíamos visto. Ni siquiera las dictaduras más atroces de la seguridad nacional se habían atrevido a llegar tan lejos como el presidente Noboa. Entonces, ciertamente el derecho internacional, que es en su mayor parte un legado occidental,
hoy día es superado en diferentes partes del planeta, pero hay que hacer esfuerzos para tratarnos de entender, porque si no es la anarquía. Lo mismo que la gente observa en sus barrios cuando la seguridad se deteriora y el que tiene la fuerza hace lo que quiere. Bueno, esto es una réplica en el sentido externo. Si el presidente que quiere viola los principios establecidos por la sociedad internacional y a que ha adherido libremente, bueno, también es la misma anarquía, es una anarquía del mismo tipo, podríamos decir, y por lo tanto me parece riesgosa. Ujú. La reacción de la comunidad internacional, profesor, ¿ha sido la correcta? Hay quienes incluso sostienen que se debiese ser más duro con Ecuador. Bueno, usted me hablaba que qué peligro se corría. Desde luego, incrementar el ruido intrarregional, porque también tengo que ser bien claro que antes de esta acción había una pirotecnia verbal y una guerrilla cruzada que entre presidentes de derechas y de izquierda que no es propio del cargo. Esto ya me parece burdo y es algo en que yo no sé quién lo inventó, pero están enganchando todos y todas en esto. Esto por supuesto que contamina el ambiente, pero también yo quiero enfatizar que los efectos que podría provocar son de réplica. Si ya Noboa se atrevió, otro presidente puede atreverse en el futuro. Entonces ya eso, que parecía algo alcanzado, se termina deteriorando, que es el respeto a los principios de derecho internacional. Esto está regulado en la Convención de Viena, que las misiones diplomáticas son inviolables, son extraterritoriales, es decir, ahí el Estado anfitrión no puede meterse. Y también hay una convención de Caracas de 1954 que habla del derecho a asilo, que es lo que está argumentando México. A mí me parece, por ejemplo, que la respuesta de México ha sido sensata en los últimos hechos, absolutamente sensata, incluso podría ir más allá, pero para manifestar diplomáticamente su desagrado, pero ya rompió relaciones que me parece que es una respuesta acorde con lo que se ha hecho. Y en general yo veo bastante desconcierto en varios gobiernos. Se ha hablado también de la OEA, que se podría llevar este caso a la OEA. Yo creo que hay que darle la máxima repercusión y de alguna manera hacer ver al gobierno de Ecuador, porque por supuesto esto no es Ecuador, sino que el gobierno de Ecuador, que este camino pues no es beneficioso ni para Ecuador ni para nadie. Ujú. Ahora, profesor, ¿qué salida le ve a esto? Porque efectivamente pareciera ser que en Ecuador, en su gobierno, en el gobierno ecuatoriano, la actual administración, están dispuestos a sacrificar cualquier cosa por el escenario interno. Sabemos que en ese país se ha vivido una crisis a nivel social y política Bueno, bastante importante. ¿Qué es lo que sí, puede pasar? recordarles a la gente que esto es por la detención de Jorge Glass, que había pedido refugio, se había refugiado el 17 de diciembre pasado en la representación mexicana en Quito, y hace un par de días atrás se le había concedido el asilo y pidieron el salvoconducto, que se rechazó y terminó en esta escalada con la invasión de la policía ecuatoriana y las fuerzas de seguridad ecuatoriana al recinto diplomático mexicano. Yo digo invasión, tal vez un poco fuerte, pero en definitiva el violar el principio de derecho internacional. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que podría haber hecho ante este caso, porque Jorge Glass está acusado de 3 casos bien delicados de corrupción, había sido puesto en libertad hace 2 años atrás, después de pasar 5 años en la cárcel, le quedaban otros 9. Y lo que pasa es que el Tribunal Superior, la Corte Constitucional, ha dicho que tiene que volver a la penitenciaría, al recinto penitenciario. Y claro, al estar dentro de una embajada, el camino que le quedaba a Ecuador era, de alguna manera, demandar o exigir a un tribunal internacional que se restituyera el derecho a que esa persona fuera a prisión. No el derecho, que se restituyera el derecho, pero al final fue reemplazado por esta acción violenta y desde luego lo que está haciendo ahora México, además de romper relaciones diplomáticas, es acudir
acudir a tribunales internacionales, al Tribunal Internacional de Justicia u a otro, para reclamar la violación de su representación diplomática. Así básicamente se hacen las cosas, no a través de la fuerza cuando hay compromisos previos. Por eso es que un Estado es una organización mucho más compleja que una empresa u otra organización, tiene compromisos adquiridos antes, y esto es un compromiso que viene de la Convención de Viena, como dije. Uh-huh. Estamos conversando con el doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, el profesor Gilberto Aranda, respecto de esta impactante noticia que conocimos hace un par de jornadas ahí en Ecuador. Pero mencionaba al comienzo, profesor, que también queríamos hablar un poquito con usted respecto de lo que está pasando en Venezuela, estas elecciones que se espera se puedan realizar a mitad de año en ese país, y donde todavía no está muy claro quién va a representar finalmente a la oposición del régimen de Nicolás Maduro, tomando en cuenta las dificultades que han tenido para poder inscribir a un candidato o candidata, ya sea por las restricciones que ha puesto el régimen venezolano o la incapacidad también que ha tenido la oposición de poder ponerse de acuerdo en torno a un nombre. ¿Cómo ve el escenario, profesor, tomando en cuenta estos factores? Bueno, me parece que ya el cronograma está ya fijado, que es que los acuerdos de Barbados, estos acuerdos tienen una naturaleza distinta a la Convención de Viena porque no fueron ratificados por los órganos competentes, y por lo tanto está más bien estos acuerdos sometidos a la voluntad política de quienes los firmaron, que si estaban en desacuerdo pues no tenían que haberlo hecho. Los acuerdos de Barbados están desahuciados, por lo tanto vamos a tener elecciones en julio, donde ya puede haber un cambio. Yo sé que María Corina Machado insistirá en que se repuesta, pero eso yo lo veo difícil. El madurismo no va a permitir que ni un candidato que pueda amagar la posibilidad de Maduro ser reelecto participe, más bien va a elegir quién competirá contra sí, y en ese sentido hay 2 o 3 candidatos que lograron lo que tampoco el reemplazo María Corina Machado pudo hacer, que 2 o 3 candidatos que podríamos decir han sido algo más dialogantes, pero que se acomodan mucho más al madurismo, pueden llegar a disputar la presidencial. Pero hay que ser bien claro con esto. Si ya María Corina Machado fue inhabilitada, si su reemplazante, esta académica que estuvo un par de días intentando ingresar al sistema y no pudo hacerlo, y todavía no hay una explicación convincente para ingresar al sistema informático para inscribir su candidatura, no pudo hacerlo, pues yo creo que estas elecciones ya están corridas, ¿eh? Esto me parece que es básicamente el expediente ruso, si quieren, nicaragüense, donde hay un gobierno que tiene una fachada electoral, y en esa fachada electoral van los candidatos que le acomodan, con lo que saben con los que va a ganar el gobierno. O sea, se va a asegurar que gane sí o sí, pero con la fachada democrática, desde luego. Lo que para algunos hace más difícil distinguir el carácter no democrático o autoritario del gobierno de Venezuela, que yo creo que ya lo es, ya hace algún tiempo, tampoco con esta inhabilitación o ya lo es. Sin embargo, ha llegado a acuerdos que tampoco cumplen cuando llega el momento. Uh-huh. Bueno, profesor, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Obviamente nos quedaron varias preguntas, pero también sabemos que tiene compromiso, no queremos importunarlo en ese sentido, así que nada, agradecerle el tiempo y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, buen día. Buen día. Ahí estaba el profesor entonces Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, conversando un poco respecto de lo que está ocurriendo en nuestra región, obviamente con la contingencia, ¿no?, que obliga a abordar la situación de Ecuador, que por cierto vamos a estar informando de aquello durante esta jornada de manera